Quiero hermanos guiarles a la palabra del Señor en la carta de Pablo a Tito en el capítulo 3, y vamos a considerar tres versículos en esta mañana. Desde el versículo 3, varios versículos en esta mañana, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hace mucho yo vi, quizá muchos de ustedes, esta es una película ya que tiene alrededor de 30 años que se rodó. Fue en el 1997. No sé si alguno de ustedes ha visto la película titulada La vida es bella. ¿La han visto, verdad? Muchos de ustedes, donde allí ese niñito, ese padre, esa esposa, se desenvuelve una trama allí en el que Guido, que es el padre del niño, se casa con su esposa y el niño, él se desenvuelve en la Segunda Guerra Mundial, y entonces los nazis invaden a Italia. Entonces se llevan a esta pareja con su bebé o su niño, se lo llevan a los campos de concentración. Y allí Guido se esfuerza, ¿por qué? Por hacer que el niño no se entere de la realidad que él está viviendo en los campos de concentración. Él está tratando de que el niño no sepa lo duro que está viviendo, y hace una serie de subterfugios, pudiéramos decir, para hacer que el niño vea que la vida es bella. Al final, Guido, ¿cómo muere? ¿Cómo termina? Siendo fusilado. Y al final el niño se encuentra con su mamá, porque en el medio lo separan. Y cuando la película termina, el niño dice con una voz de victoria: mamá, ganamos, ganamos. El juego lo ganamos, y nos ganamos también un tanque de guerra. En verdad, amados, podemos tener una idea de la vida de esta forma. La vida es bella, verdaderamente, la vida es bella, pero la vida es bella a través de Dios. Porque la realidad que vivimos hoy en día es que la vida verdaderamente es difícil. No podemos ocultar esa realidad. No podemos hacer ninguna cosa para hacer que esto no sea real y vivo en las personas. La vida es difícil. Me pregunto, ¿cómo tú ves a Dios en todo esto? Me pregunto, ¿qué imagen tienes tú de Dios acerca de Él mismo, que Él ha hecho, y de la buena vida que Él promete dar para ti
¿Es un Dios lejano? ¿Un Dios distante? ¿O un Dios no relacional? ¿Piensas que Dios es un poco severo o autoritario? O quizás sientas que como te ha perdonado, ahora Él se limita a tolerarte. ¿Cuántos creen que Dios se limita a tolerarnos? No, Dios no se limita a tolerar. Él nos tolera con paciencia, pero Él quiere que podamos vivir una vida de agrado al Señor. Si es bondadoso, no es una palabra que quizás venga a tu mente de manera inmediata, pero necesitamos reconocer y dejarnos cautivar por Dios por medio de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en el verso 4 de los textos que hemos leído, cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Estamos llamados a reflexionar sobre ellos, a confiar en ellos y dejarnos maravillar ante el Dios que se nos revela. Un Dios cuya bondad y amor han aparecido. ¿No te da gozo eso, amado? Ahora, hace algunos años que pudiéramos decir que Pablo escribió esta carta para animar a Tito para que se asegurara de que el evangelio impregne, se entremezcle en toda la vida de la iglesia, especialmente en el liderazgo. Porque verdaderamente, hermanos, vivir la vida del evangelio es siempre un desafío. Es siempre un desafío, principalmente porque en la cultura se define la buena vida con otros parámetros. La cultura es así. La cultura que vivimos es difícil, hay egoísmo, hay corrupción, tanto moral como política en todos los aspectos. Donde no confiamos ni siquiera en los periódicos muchas veces. Donde tenemos miedo por la delincuencia, donde hay una cultura de discriminación laboral, racial, donde la gente también come en exceso. Y es por esto también que el apóstol Pablo les dice allí a Tito, aquí en el capítulo 1, verso 12, que los colosenses son siempre mentirosos, malas bestias, oigan eso, glotones, perezosos. Esa cita la señala de un filósofo cretense de esa época, Epimenides. Él no está hablando algo que sea ajeno a ellos. La glotonería, la mentira, la maldad es lo que podemos ver. Es esa la realidad. Es esa la realidad que debemos ver en el siglo que vivimos hoy y también que se vivió en el tiempo en que Pablo le escribe a Tito esta carta para que corrija lo deficiente. Así que, amados, ¿cómo podemos nosotros sobrevivir esta vida que vivimos cristianamente en una cultura así? ¿Cómo podemos sobrevivir sin adoptar esas actitudes? ¿Cómo podemos llevar una vida nueva y buena ante esta situación? ¿Qué esperanza hay también para ti que todavía no has conocido al Señor como tu Salvador y no has creído en Él como el Señor de tu vida? Podemos encontrar respuesta en la palabra de Dios ante estas interrogantes. Podemos encontrar la ayuda para poder vivir vidas transformadas por el evangelio en una sociedad en que se encuentra verdaderamente y tristemente apartada de Dios y donde el evangelio no tiene y no ocupa un lugar. Necesitamos esto, amados hermanos.
Qué bueno es que nuestro Dios no nos ha dejado solos. Y podemos nosotros vivir esta vida de manera que agrade al Señor. Así que mi proposición para ti en esta mañana, al poder ver este tema, la manifestación de la bondad de Dios en el Evangelio, mi proposición para ti es, en esta mañana, es que tú y yo podamos tener una visión de la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, y mostrar cómo esta verdad nos conduce a una vida plena de piedad y hacia una esperanza de vida eterna por medio de la bondad de Dios y sus promesas, porque Dios no miente. Dios no miente. Y en primer lugar podemos ver, amados hermanos, que antes que podamos ver que la vida es bella en el Señor, la realidad es que el Señor no oculta lo feo que hay. La realidad es que Dios no nos deja afuera que hay un cuadro feo aquí. Si podemos ver en el verso 3 de los textos que hemos leído, dice: porque nosotros, ¿quiénes? Tú y yo. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos con otros, odiando y siendo odiados. Eso es lo que vivíamos. Sin Dios, amados hermanos, las personas están esclavizadas. Y eso éramos tú y yo. Ese es el cuadro feo. Tenemos que escuchar la mala noticia y también luego escuchar la buena noticia. Y la mala noticia es que nuestro cuadro es así. Debemos enfrentar la verdad que hay sobre nosotros mismos. Tú me estás diciendo que la bondad de Dios viene y esto es muy bonito, pero ahora como que me quiere señalar un aspecto muy horrible. Sí, debemos decirlo de esta manera para que podamos percibirnos como somos realmente. Nosotros también éramos insensatos, desobedientes, engañados. Así como el padre Guido engañaba a su niño. Cuando lo iban a fusilar, él iba como y haciéndole creer que iba para una fiesta. Pero él iba a ser fusilado. Amado hermano, Dios no nos encubre a nosotros la realidad que somos. También éramos así, vivíamos en malicia. Y nuestra relación con Dios era un desastre. ¿Cuánto era así? Era un desastre. Éramos insensatos. En la Biblia, una persona insensata es aquel que dice en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Un insensato no es necesariamente tampoco un ateo declarado, pero es alguien que vive como si Dios no existiera. Aunque no lo haya dicho con su boca, pero vive como si Dios no existiera. Ignorar a Dios es una definición de insensatez. Y una persona desobediente es alguien que rechaza la autoridad de Dios, el gobierno de Dios para su vida y quiere dirigir su propia vida. Y esto lo lleva a un rechazo a Dios y esto afecta su vida. Nuestros pensamientos eran necios, estábamos engañados, nuestro comportamiento era desobediente y estábamos esclavizados. Somos responsables de nuestra necedad y de nuestra desobediencia y también somos víctimas del mismo engaño. Y hemos elegido esto. Esto es la cultura colectiva, una cultura de engaño creada por nosotros mismos. Y estamos encerrados en ese ciclo. Estamos atrapados en nuestros hábitos, estamos formándonos a través de acciones propias.
y necesitamos la ayuda perfecta de Dios. Necesitamos una mano, necesitamos un rescate, y eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Como nuestra relación de desastre ha venido a ser ahora una vida que es de agrado al Señor. Oh, amados hermanos, pero cuando se manifestó el amor de Dios, cuando se manifestó, cuando apareció algo que estaba velado, algo que había necesidad de correr la cortina para que todos lo vieran, ahora cuando apareció el amor de Dios. Me encanta en esta versión lo que el apóstol Pablo decía de sí mismo. Y miren el testimonio del apóstol Pablo, que creo que debe ser el testimonio de cada uno de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 16. Los hermanos no lo tienen en esta versión, yo lo voy a leer en esta versión por si algunas diferencias de palabras. Pablo decía: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha fortalecido porque me consideró digno de confianza para su servicio. Antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí. Porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Nuestro Señor derramó en abundancia su generoso amor sobre mí, junto con la fe y el amor que se encuentran en Jesucristo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto, decía Pablo de él mismo. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite. Oh, hermano, eso no es lo que tiene con cada uno de nosotros. Hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. La realidad es que cuando comprendemos la maravillosa bondad y el amor de Dios, no será hasta que nos aferremos a la realidad de lo que somos sin Él. ¿Qué tú eres sin Dios? El pecado nos engaña, el pecado hace que seamos desobedientes, el pecado dicta, profesa que nosotros somos libres, pero la realidad es que somos esclavos. El pecado detesta, cada uno de nosotros en malicia. El pecado nos lleva a deseos de vivir en envidia, algo que no se sacia, que tú no te conformas con el bien de otro, con que otro le vaya bien. El pecado destruye. Y esto éramos nosotros, cada uno de nosotros. Pablo sabía que una forma de ver con claridad nuestra necesidad de un nuevo hombre, un nuevo ser espiritual, es conocer a fondo nuestra naturaleza, nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. Y esto es lo que lleva a él poder gozarse en la obra de Dios. El verso 4 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Aleluya. Él nos salvó. Este es el punto central aquí. Él nos salvó. ¿Cuántos pueden decir: Él me salvó? Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La bondad de Dios, su amor para con cada uno de los hombres, en contraste con la descripción que habíamos visto de una humanidad perdida. Dios ahora exhibe sus mejores atributos para nosotros: su amor, su bondad, la actividad de Dios en acción para redención, para salvación de los pecadores. Aquí el énfasis es que Dios es el que toma la iniciativa para salvar a los hombres. Es una iniciativa divina. Por tanto, amados hermanos, nosotros debemos disfrutar de la verdad sobre la bondad de Dios. ¿Cuánto disfrutan de esa bondad de Dios? Él nos salvó. Y si hay alguien aquí que no disfruta de esa bondad, está invitado por Dios para disfrutar y ser parte de aquellos que al reconocer sus pecados también recurren a Cristo como el Salvador y la fuente apropiada para que nuestros pecados sean perdonados. Disfruta, amado hermano, de la verdad, de la bondad de Dios. Disfruta, reflexiona en eso. Gózate en la obra del Señor. Gózate que Él te ha salvado. Gózate que tú eras esclavo. Estábamos engañados, impotentes, desamparados, pero Dios nos salvó. No podíamos hacer otra cosa que estar esclavos, pero Dios nos salvó. Si tú harías una lista de pros y contra, por ejemplo, y tú imaginas, bueno, Dios me salvó, una lista porque Él vio en algo en mí, bueno de este lado bueno, pero malo de este lado. Razones que Él vio buena en mí y otras razones que vio mala. Mira, hermanos, dice aquí que no fue por ninguna obra de nosotros. Todo era en contra de nosotros. Todo absolutamente era en contra de nosotros. No había razones para que Dios no nos condenara. La condenación era real. Nos aplastaba a nosotros. La condenación era real para nuestras vidas. Dios tenía miles de razones en contra de nosotros. Y amado amigo, la tiene en contra tuya si no te encuentras en Cristo. Las tiene en contra tuya. Por su obra de justicia. Somos salvos por la obra de justicia de Cristo. Sí, somos salvos porque Cristo murió en la cruz, pero también somos salvos por la vida de Cristo. Porque si su vida no hubiese sido una vida de agrado a Dios, cuando Él ofreciera el sacrificio en la cruz, el sacrificio no hubiese sido perfecto y agradable a Dios. Pero Él vivió una vida justa. Por eso nosotros somos salvos por obra también, pero por la obra de uno, no por la obra tuya. Él vivió una vida justa, Jesucristo el justo, y ahora nosotros somos como justificados por Él. Qué lindo es el Señor, que lo que hace es que Él transfiere su justicia a ti, para que ahora las bondades del Señor sean para tu vida. Esa es la bondad de Dios, ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Esto es lo clave aquí. Dios nos salvó. Dios nos salvó. Oh, amado hermano, amado amigo, no fundamente tu vida en una esperanza propia. No lo hagas. Eso te lleva a la condenación. Acepta esta palabra hermosa
que el apóstol Pablo también nos dice, Él nos salvó. Y tú puedas decir también, igual como dijo el apóstol Pablo, Él me salvó, Él mostró su clemencia hacia mi vida. Él me ha aceptado. Necesitamos releer el verso 3 que hemos leído del capítulo 3 para que el peso del pecado y de la verdad de nuestros caminos horrendos nos lleven a la bondad de Dios y a la justicia de Dios. Él castigará el pecado porque Él es un Dios justo. Él lo castigará. Sin embargo, la gracia de Dios, hubo un momento en que la gracia de Dios apareció, se puso en evidencia. Ese primer día de la Navidad, la gracia de Dios se puso más clara. Se mostró en Jesucristo. La humanidad que había oído del amor de Dios, ahora lo ve encarnado. Ahora lo ve hecho realidad. La bondad de Dios se convirtió no en un rumor, sino en una evidencia. Algo que había sido prometido, Dios lo puso en evidencia. Es hermoso lo que Dios ha hecho por nosotros. Cosa que la gente no podía ver, tocar o escuchar, palpar. Ahora sí lo puede ver. En Cristo Jesús. Dios es un Dios de amor. Y Él nos amó porque Él es amor intrínsecamente. Él es amor y nos amó antes de que tú nacieras. Porque su amor es eterno. Él te amó antes de que tú fueras formado. Él te amó. Pero también es un Dios justo. Y en Cristo Jesús podemos ver esa unión entre la justicia de Dios y cómo se reconcilia la verdad de Dios, la justicia de Dios en Cristo Jesús con su gracia y su misericordia. Te voy a señalar algunos textos, por causa de tiempo no lo voy a decir todo, pero Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice, Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo es Él. Es decir, que Él tiene que condenar al pecado. Mire lo que dice en Job 34:12. Ciertamente Dios no obrará perversamente. Oye bien, Dios no te la va a dejar pasar por abajo. No, Él no es un juez que absuelve al condenado. Y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Salmo 33, verso 5. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. La bondad de Dios se manifestó. Si nos quedamos ahí, Dios tendría que encontrarnos a nosotros culpables. Pero en Cristo Jesús nos ha dado nueva esperanza, nueva vida. Ahora hay misericordia. Y como dice el Salmo 11, verso 5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Es un cuadro de juicio real. Pues el Señor es justo, dice el Salmo, y Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Sin embargo, su justicia ahora vemos que Dios, el Padre, envía a su Hijo a morir por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados.
Mire, amado hermanos, yo sé que esto es un tema sensible y más por la fecha, porque en una semana y algunos días vamos a tener quizás un año que lo del suceso del Jet Set. Y cómo de esto lo vemos horrendo para nosotros. ¿No es así? Pero más horrendo ha sido todo el peso del pecado que cayó sobre Cristo. Lo aplastó. Todo el peso sobre Él, de la humanidad entera. Como flor que alguien pisotea, dice la canción. Todo el peso del pecado. Si nos imaginamos que el evento que nos sucedió y que duele en nuestros corazones, no puedo negar que sí. Es horrendo lo que va a venir del juicio de Dios para aquellos que no estén en Cristo. Es horrendo. Todo el peso. El herido fue por nuestras iniquidades, molido, Él cargó. Cuando tú lees Isaías 53, de los versos 1 en adelante, lo que tú ves es a Dios cargando sobre Él, cargando sobre Cristo, cargando sobre Cristo, aplastado por el peso del pecado. Pero Dios nos salvó. Y el castigo de que era sobre mí, Dios lo transfirió a Él. Y todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Era sobre nosotros que caía. El techo que debió caernos a nosotros. Pero la realidad es que el Hijo de Dios lo recibió por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ahora Dios nos dirige por medio de su Espíritu Santo, y ahora hay una renovación en nosotros. Hay una renovación por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos siendo renovados. El Padre nos salva mediante el lavamiento de la regeneración para la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó de manera generosa sobre nosotros. Amados hermanos, Jesús soportó nuestra condenación y nuestra muerte. Y a cambio, ¿qué recibimos nosotros? Recibimos su recompensa y su gracia. ¿No te da gozo eso? Ese es el mensaje que nosotros predicamos a todos los hombres. Este es el mensaje que transforma nuestras vidas. Este es el mensaje que también transforma mi vida en mi caminar diario. Porque ahora yo no quiero ser como los del versículo 3. Ahora yo quiero tener una nueva vida. Ahora yo quiero tener una vida renovada. Y eso es lo que el Señor, también el apóstol Pablo, nos dice a través aquí en su palabra. Que nosotros ahora, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, el verso 6, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él derramó esto para que ahora tengamos nosotros novedad de vida. Ahora los cretenses, que eran como glotones, malas bestias, todas esas cosas, ahora tienen una nueva vida. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros en el siglo XXI. Ahora tenemos el Espíritu Santo sin medida en nosotros para vivir una vida que agrade a Dios, para vivir una vida no engañados,
para vivir una vida que sea agradable al Señor, no en nuestros deseos, no en nuestra carne, no en nuestras voluntades, no en nuestra desobediencia, no en nuestras envidias. Porque al estar lejos de Dios también tenemos problemas unos con otros. Nos sentimos mal cuando el otro es bendecido por la envidia. Nos hablamos mal. Déjenme decirle, hermano, a veces invertimos más tiempo en hablar de cosas malas entre nosotros que hablar de la bondad de Dios entre nosotros. ¿No es así? Debemos practicar en nuestros hogares el hablar de la bondad de Dios en vez de estar quejándonos unos con otros. Porque tenemos una vida nueva, una vida de un Dios que nos dio su bondad para nosotros, para que también nosotros andemos en esa bondad. Por eso en repetidas ocasiones el apóstol Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. ¿Cuál es la única deuda que tienen aquellos que han sido salvados por la obra de Cristo? El amor es una factura que aunque tú la pagaste hoy, mañana la debes. No le deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Hablemos más de las bondades de Dios. Yo me imagino todo lo que Tito tuvo que arreglar allí. Hombres desobedientes. Fíjense que el verso 3, en el capítulo 3, verso 1, dice: recuérdale que estén sujetos a los gobernantes. Había también que un desafío a la autoridad establecida. Y eso puede darse también en nuestras familias. Eso puede darse en la iglesia de Dios. Eso puede darse en tu ambiente de trabajo. Una desobediencia declarada a la autoridad que Dios ha puesto en tu ambiente de trabajo. Y eso no puede ser así. Porque ahora tú vives una vida nueva, gobernada por la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Has sido lavado con la sangre de Cristo. Ahora también esta bondad de Dios es una bondad no solo que viene a nosotros, sino es una bondad, como algunos hermanos dicen, es una bondad cósmica. Es decir, la bondad de Dios trasciende no solo a los hombres, sino también Dios va a restaurar la tierra en que vivimos. Las cosas creadas también van a ser restauradas. La tierra gime esperando, ¿qué cosa? La aparición, la manifestación de los hijos de Dios. Los dolores de parto, dice que gime la tierra. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, verso 22. Esto encaja, hermanos, en todo lo que Dios quiere hacer, porque Él no va a hacer una tierra nueva y llevar gente con corazones sin arreglar para allá. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a volver a dañar la cosa? O al revés, gente con corazones nuevos y su herencia no va a ser dada. No, las dos cosas van de la mano. Esta es la gloria que tenemos en la obra del Señor. Restauración de todas las cosas, restauración de nuestras vidas también. Mira, hermano, yo sé que hay mucha curiosidad por saber qué hay en el cielo. Sin embargo, el apóstol Juan, en el capítulo 21, habla 5 cosas de las cuales no hay en el cielo. Y una de las cosas que no hay en el cielo es que no habrá mar, no habrá muerte, no habrá llanto. Pastor Newton, los funerales se acabaron.
no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristeza. ¿Tú crees eso, hermano? Pues si tú crees, dile un amén más fuerte. Que se vea que realmente tú lo crees. Por la obra de Cristo, nuestro amado Salvador. No habrá llanto. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y así entonces vemos en el verso 7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos. Óigame, la noticia buena. Un esclavo no podía decir, ay, déjame ir a comprar un helado allí. Ni se le imaginaba ser heredero del amo al que él servía. Pero Dios no nos trata a nosotros como esclavos. Nos trata como hijos. Ahora nosotros somos herederos también. Se manifestó la bondad de Dios para nosotros, dándonos herencia, dándonos recompensa. Antes que yo era esclavo y ahora dije que heredo. Imagínate esto. Que llegué ahí, tengo una cuenta en los cielos. Mire, hermano, cada uno de nosotros tiene una cuenta en los cielos. Yo no sé el número ni cuánto tiene usted depositado, pero somos herederos con Cristo Jesús, dándonos herencia en Cristo. Esta es la esperanza de una vida eterna, una vida bella de verdad. No una vida con engaños. No una vida con engaños. Somos justificados en Cristo. El Espíritu de Dios nos abre los ojos para reconocer a Jesús como nuestro Salvador, a fin de que pongamos nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él. Y esta fe es dada por su Espíritu en la obra consumada de Jesucristo, que nos ha justificado por su obra justa y al morir en la cruz por nosotros y recibir todo el peso de condenación que era sobre nosotros, para que ahora también, siendo ahora justificados por su sangre, por su muerte, seamos hijos y herederos de una esperanza de vida eterna. Este es el resultado de la vida eterna, la vida que viene de Dios. La vida buena, la vida verdadera, una buena vida como la que Dios quiere. Finalmente, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Nuestras buenas obras también son respuesta a nuestra evidencia de nuestra salvación. El apóstol Pablo dice en el verso 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Es lo que dice allí, aparte de que hable con firmeza, quiero que insistas en esto. Quiero que insistas. Oh, amado hermano, ¿cuántos son de memoria corta? Nosotros olvidamos fácil. Las cosas del evangelio se tienden a olvidar. Recuérdales, insiste en esto. Esto quiero que insista para que los que han creído en Dios procuren. ¿Cuál es el resultado de ver la bondad de Dios sobre mí? ¿Cuál es el resultado? Que yo procure, ¿qué cosa? Buenas obras. No sé si pueden proyectar ese verso. Tito 3:8. Para que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amado hermano, si tú te ocupas de buena obra, tú no vas a estar trabajando en vano. Los hombres se creen que porque, tienen sus negocios. En esto no estoy hablando mal del negocio, pero si tu vida es el negocio y tu
confianza es eso solamente y no la depositas en Dios, tú estás trabajando en vano. Las obras de los hombres son en vanas cuando están lejos de la gracia y la voluntad de Dios. Si están allí en la cobertura del Dios divino, en la relación con Él, serán cosas buenas y útiles para los hombres. Cosas buenas, útiles. ¿Qué debemos de hacer con esto, amado hermano? Insistamos en las cosas. Debemos insistir en el Evangelio. Nunca es demasiado lo que hemos hablado del Evangelio. Nunca estamos sobregirados con lo que hemos hablado del Evangelio. Estamos necesitados urgentemente del Evangelio. Una de las cosas que cualquiera de nosotros se pudiera dedicar y hacerlo para su vida y no tendrá una vida sin fruto, es dedicarse a comprender el Evangelio y a vivirlo. Vívalo. Insista en esto. El Evangelio que transforma nuestros corazones. ¿Cómo has medido tú la bondad de Dios? ¿Has medido tú la bondad de Dios en estos pasajes? ¿Has podido medir lo trascendental de la bondad de Dios? No hay nada más que Él pudiera haber hecho y dado, derramar su vida por nosotros. No hay nada más que pudiera haber hecho, lo hizo todo por nosotros, nos justificó, lo hizo todo. Dios entregó a su Hijo lo mejor que tenía para hombres pecadores, enemigos de Él. Dio lo mejor. Tú puedes medir la bondad de Dios aquí en Cristo. Saca tu reglita ahí y mídela. Es largo, es ancho. No hay nada más que Él pudiera haberte prometido que una herencia. Mira, hermanos, Pablo quiere darnos a nosotros palabras de fe. Vaya conmigo aquí a Tito capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, nosotros nos aferramos a esta esperanza y la hablamos con denuedo, porque Dios no miente. Si Él nos ha hecho herederos, seremos herederos, porque Él no miente. Dice: la cual Dios dio, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me ha sido confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dios no miente. ¿Puedes tú medir la bondad de Dios? ¿Qué haremos con todo esto? Aquellos que viven en desobediencia, como era yo era como tú, pero pude ver la bondad de Dios sobre mi vida. Responde a la asombrosa bondad de Dios. Responde, no te quedes allí. Responde. Confía en el Señor, ven ante Él con humildad, alábalo por su grandeza, destaca su amor para contigo, su misericordia para contigo, y podrás ver cuán grandes son las bondades de nuestro Dios que se han manifestado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran misericordia. Gracias por mirar a un pecador como yo, vendido al pecado, en condenación eterna
porque en la eternidad, aunque yo pague 1000 años, la eternidad absorbe el tiempo cronometrado y vuelve a cero. No pagamos. Señor, te doy gracias porque tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Viviste una vida justa, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Una vida que yo no pude vivir. Gracias, Jesús. Gracias porque me amaste. Gracias porque la justicia de Dios y la misericordia de Dios ahora se encuentran en ti, Señor. Convergen allí y ahora nosotros somos amados por ti. Te doy gracias por la herencia. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Te doy gracias por la nueva vida que has puesto. Y ayúdame, Señor, a responder. Sabemos que la vida del creyente reviste de desafíos todos los días. Algunos pudiéramos tener una fe débil y pudiéramos claudicar. Algunos pudiéramos ser de aquellos indulgentes contra nuestros propios anhelos y deseos. Algunos pudiéramos estar, Señor, en tinieblas y dándole lugar a las obras de pecado en nosotros. Pero tú estás tratando con nosotros. El Evangelio es el centro, no solo para salvarme, sino para vivir una vida que te agrade. Oro para que tú nos concedas tu gracia en lo que respecta a nuestras vidas, hasta que un día tú vengas y seremos confirmados por toda la eternidad. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.